Hola, hola, feliz tarde para todos. Un gran abrazo desde aquí. Te saluda Claudia Galindo en este espacio de Permíteme contarte un cuento. Es un espacio donde a través de las historias y algunas veces la simbología vamos adentrándonos allá a la magia que tienen los cuentos. Los cuentos tienen ese poder de traspasar el razonamiento simplemente con había una vez o en un tiempo lejano o hace unos siglos y va adentrándonos poco a poco a ese misterio que trae hilando las palabras poco a poco para develar una historia que tiene una información importante y que nos susurra de acuerdo a nuestras experiencias, ideas, soluciones, alternativas, caricias, arrullos y susurros. Esos susurros que no solamente van al inconsciente, sino que van al alma de aquellos que están escuchando el cuento. En el día de hoy vamos a trabajar la parte de, vamos a comenzar haciendo estos 3 días, una alusión un poco a lo que se vive en esta Semana Mayor, la Semana Santa. Ayer vimos algunos significados de la cruz de Cristo, y que en muchas religiones también existe, y cómo trae un mensaje vivo en esta información que nos cuenta. Hola mi querida Ceci, un grande abrazo, gracias por estar presente, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a comenzar a mirar lo que son las 7 palabras. Pero antes de ello, Ceci, todos los que están aquí presentes, Eli, muy buenas tardes, querida Claudia y grupo. Vamos a ir primero que todo a esa unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que siempre es representada con un triángulo. No es solamente en la religión católica, existe 3 entidades. En muchas religiones también existe el número 3, ¿sí? 3 entidades. En este caso se dice 3 personas diferentes y un solo Dios verdadero. Por no decir pues que son personas físicas, pero sí que son 3 entidades diferentes, pero que cada una de ellas hace parte de ese todo que es el Dios. Entonces está en una parte lo que es el Padre. El Padre significa la voluntad. El arquitecto mayor. Lo vemos desde el Génesis, completamente en la creación y también a lo largo de todas las escrituras, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos o escuchamos o leemos, hágase tu voluntad, porque es la voluntad del Creador. Entonces Jesús muchas veces se refiere a, inclusive en el Padre Nuestro, en la tercera petición, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Ayer veíamos también esa polaridad de lo material y lo espiritual, terrestre y celeste, y lo está reafirmando en esta oración universal, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. También dice Jesús en alguno de sus frases, no soy yo el que hace, no soy yo el que habla, sino es la voluntad del Padre que se expresa a través mío. ¿Sí?
Entonces volvemos otra vez ahí a nivel de la voluntad. También lo vemos, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad sino del que me envió, el Padre. Y en el Getsemaní, cuando él estaba pues obviamente en esa angustia, pide al Padre: si es tu voluntad, retira de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre, o sea, la información que nos trae es: Dios envía por amor a su único Hijo a hacer la voluntad del Padre, a acercarnos nuevamente hacia Él. También lo vemos ya en este caso, en muchas partes, pues obviamente está cuando los profetas, Jesús, siempre es hágase tu voluntad. Lo vemos también cuando María, el ángel, viene y le da la anunciación y ella dice: hágase en mí según tu palabra. Nuevamente, hágase tu voluntad. Entonces, de esa parte, de esa triada, está la voluntad, es el Padre. Y luego vemos la parte del Espíritu Santo, el Espíritu, ¿cierto? No lo verán porque no lo pueden ver, pero el Espíritu entrará en ustedes. El Espíritu los cubrirá con su sombra. Después del bautizo, Jesús recibe el Espíritu cuando se abre el cielo y viene la paloma, y viene porque digamos que el Espíritu Santo se ha representado como paloma en varios textos de la Biblia, ¿cierto? Entonces viene en ese momento y ahí está la voz del Padre que dice: este es mi Hijo en el cual he puesto todas las complacencias. Entonces lo vemos también el Espíritu Santo después del diluvio, que viene y da que hay una nueva tierra y que ya es que pueden estar allí. Después del diluvio anuncia la nueva tierra. Y hay mucha información donde dice: Dios nos habla a través del Espíritu. Cuando estaban congregados, María con los apóstoles, vino el Espíritu en forma de lenguas de fuego y a darles la fuerza, la voluntad y el poder, y hablaban todos en diferentes lenguas y se entendían, porque cuando ellos salieron estaban de todas partes de ese mundo reunidos, y podían ellos hablar y todo el mundo los escuchaba, cada uno en su lengua, ¿sí? ¿A dónde iré que el Espíritu no esté conmigo?, dice el salmista. Otra parte importante donde nos dicen es: no saben que el cuerpo pertenece al Espíritu y allí habita, ¿sí? Es una parte muy importante donde nos acerca precisamente cuando nosotros decimos es que somos espíritus en materia configurada, en un cuerpo configurado, viviendo una experiencia humana temporalmente. Y allí nos lo recuerda que el espíritu habita y que no somos en sí dueños del cuerpo, sino que es el espíritu que habita en nosotros, ¿ok? Entonces, también Jesús dice que ya no nos acompañará, sino que va a estar el Espíritu Consolador, el quien Padre enviará a mi nombre. Entonces, estos acercamientos al Espíritu, entonces, si tenemos que el Padre es la voluntad, el Espíritu es la inteligencia, pero no la inteligencia mental como la conocemos, sino el orden. Y también el hacedor, cuando el Génesis dice: y el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, a través del Espíritu es que se consigue el poder, la manifestación
es el juicio también, es la acción, ¿cierto? Es más allá de la mente. Es ese como el espíritu viene a dar la fuerza al hacer y al que se cree todo absolutamente la voluntad del Padre. Entonces, si tenemos la voluntad, si tenemos al Padre como voluntad, al Espíritu Santo como la inteligencia, hablándola como orden, como acción, como hacedor, como el que concierta, Jesús es la parte del amor. Y realmente Jesús vino expresamente a trabajar la parte del amor. El mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, después de venir de ese Antiguo Testamento donde existieron muchos profetas, viene Jesús enviado por el Padre a hacer un acercamiento del ser humano con la divinidad a través del amor. No irán al Padre sino a través de mí. Y Él es amor, o sea que está diciendo, no obtendrán el reino de los cielos aquí en la tierra o allá en el cielo o después de su muerte o en donde crean, sino a través del amor. Jesús entonces trae el mandamiento del amor, el mandamiento que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Pero también revela, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Estas palabras para ahorita mirar las 7 palabras. Nadie puede decirte lo que deben hacer si está aquí o allá, porque el reino de Dios está en ustedes. Cuando esto lo expresa, cuando muchas veces nosotros vamos digamos, como dese cuenta que si el Espíritu Santo está en ustedes, el reino de Dios está en ustedes. Y también nos habla porque muchas veces nosotros a través de la razón estamos queriendo racionalizar a la divinidad. El espíritu se conecta a través del espíritu, no a través de la razón, no a través de la mente, ¿verdad? Entonces dice, los caminos de Dios son misteriosos como las ondas del viento, o como la forma en que el Espíritu Santo se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre, y ahí vuelve otra vez y nos recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros desde el comienzo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a saludar aquí a los que están llegando y muchas gracias por estar aquí presentes. Permíteme contarte un cuento que hemos... no, Juana Marino, llegaste tarde, aquí ya te veo. Bueno, a ver, pues voy a compartir aquí página. Eso. Bueno, perfecto. Bueno, entonces está Juana Mario, la querida, ¿cómo estás? Carmen Castillo, buenas tardes, mi querida. Que estaba enviando otro mensaje a Marce, perfecto, Eli, claro. Luego lo veo, no, estamos en estas, claro que sí, estamos comenzando. Entonces, ya después de que vimos, Eli dice, muchas gracias, Clau, qué bonita forma de ver esta semana mayor desde lo espiritual. Sí, gracias a ustedes por estar presentes. Entonces, después de que vimos esa triada espiritual de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, entonces podemos acercarnos un poco a develar esas palabras de Jesús cuando fue todo su proceso. O sea, Jesús tuvo unos momentos obviamente culminantes en su vida. Uno de ellos fue el nacimiento, ¿sí? A través de una mujer creada desde el Génesis
para que Él viniera acá a la tierra, ¿cierto? Una mujer creada sin pecado original, porque Jesús no podía nacer de una mujer que fuera normal, digámoslo así, porque si fuese así recibiría el pecado original. Entonces, desde el Génesis vemos la creación de María y luego, obviamente, su nacimiento, luego viene, como lo habíamos dicho, el bautizo, donde recibe el Espíritu Santo y el respaldo del Padre, donde dice, este es mi Hijo amado, donde tengo mis complacencias. Luego viene la transfiguración en el monte Tabor, que es algo completamente diferente, que él, digamos, da a conocer a los apóstoles quién es, que vislumbren un poco quién es el que está con ellos. Luego todo el proceso de su crucifixión, su agonía, ¿sí? Y obviamente muerte y resurrección. Entonces, dentro de la primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la mayoría de las cosas, mira, otra cosa, Él no dijo yo los perdono. O sea, tranquilos, yo los perdono, ustedes no saben quién soy yo, Dios me mandó aquí, yo me sacrifiqué. No, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, la mayoría de los pecados que nosotros cometemos es por ignorancia, ¿cierto? Entonces, ahí se refiere más a esa ignorancia. No saben, todavía no, digamos, como no han caído en cuenta qué fue lo que tú me mandaste a hacer acá, ¿verdad? Luego le dice la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ayer veíamos un cuento donde hablaba de los arrepentimientos, ¿cierto? Ana María, querida, hola, llegué tarde, buen día, buen día. No, tranquila, luego lo ves. Bueno, entonces veíamos que en esa cruz, que había en ese escenario, en ese calvario, habían 3 cruces. Y que ahí veíamos también cómo se manifestaba la polaridad, porque estaba en el centro, pues Jesucristo, al lado derecho el ladrón bueno, la persona buena, y en el otro el ladrón malo. Y donde el otro, el bueno, abre su corazón y se da cuenta quién es el que está a su lado y le pide que por favor se acuerda de él cuando está en el paraíso. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hay un arrepentimiento hasta el último momento. Y él le dice, sí, aceptado ese arrepentimiento, ¿ok? Veíamos ayer el cuento de las lágrimas que derramó el ladrón y que fueron recogidas en la copita de oro que le dio la Virgen para poder llevarlo al cielo. Entonces, se está refiriendo a eso. Si hay una contrición de corazón, estarás conmigo en el paraíso. Luego viene la tercera, que es mujer, he aquí a tu hijo, e hijo aquí a tu madre. Si nos vamos a ese contexto judío, cuando María ya según los estudiosos ya era viuda, no se ve a José, no se nombra a José en ese espacio tan importante donde iba a ser crucificado su hijo. Entonces se entiende que María ya era viuda. Para la ley judía, una mujer que no tenía un respaldo, en este caso ni de su hijo ni de su esposo, era una mujer que vivía de la caridad. Entonces él antes obviamente aseguró a su madre para que Juan, uno de sus más allegados, la acogiera, y así lo hizo después de la muerte de Jesús en su casa. También es la parte de consuelo, donde dice, yo me voy, pero aquí dejo a mi madre como intercesora de los seres humanos a la tierra. Recordemos que Jesús, cuando
hizo su primer milagro, obedeció completamente todo lo que le dijo la Virgen María con relación a convertir el agua en vino. Entonces esa parte de yo me voy, dejo a mi madre, y también a nivel de la parte histórica era cuidar también que su madre no quedara volando porque no tenía un respaldo ya de un hijo o un esposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una de las frases, yo creo que más humanas, que nos muestra Jesús, porque muchas veces nosotros hemos sentido ese silencio de ese Dios. Pero ¿por qué no me escucha? ¿Por qué yo suplico y no es como que no me entendiera? O sea, ¿por qué? Ese por qué también lo tuvo Jesús en ¿por qué me has abandonado? Fue una soledad donde él se sintió, aquí estoy. O sea, todo lo que hice por la voluntad del Padre, y fue solamente por la voluntad del Padre, pero en ese momento se sintió abandonado. Como muchas veces nosotros nos sentimos como, estoy sola, ni Dios me escucha. Y la quinta, tengo sed, ¿sí? En la Biblia se nombran 2 ocasiones que Jesús pide agua. Jesús se menciona dentro a sí mismo en la Biblia como yo soy la fuente de agua, el que viene a mí no tendrá sed. Sin embargo, hay 2 momentos en que él dice, denme de beber, tengo sed. Y la primera fue al pie del pozo en Samaria, donde había una samaritana, y él le dijo, dame de beber. Samarios y judíos no eran muy amiguitos, así es de que hicieron ahí un diálogo donde ella le decía, pues un judío pidiéndome agua, a mí que soy una samaritana. Y Jesús le dice, si supieras quién soy yo, tú eres la que me estaría dando, pidiendo agua, porque mi agua, el que bebe de mi agua no tendrá sed absolutamente nada. Y lo que en ese momento él quería y le pedía a ella, según los otros, la lectura, era el arrepentimiento, ¿sí? O sea, como tengo sed de que todo esto que yo he vivido no sea en balde. ¿Sí? Entonces, por eso esas dos, digamos que esas 2 frases de tengo sed y dame de beber es la conversión hacia el amor, porque hacia el amor es que está precisamente el camino para llegar a el reino de los cielos. Entonces yo soy la luz porque Él está disminuyendo la oscuridad y develando la verdad. A través de la luz ilumina ese camino para llegar al sendero, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, sabiendo que Él es el amor. Todo está cumplido. No era como, es como un grito de triunfo, como hice la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Todo lo que vine a hacer, todo lo que estaba escrito, yo lo hice bajo la voluntad del Padre, ¿cierto? Todo lo que tenía que hacer lo hice, he cumplido con la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Por qué? Porque después de que el Cristo muere, resucita, y su espíritu va nuevamente a reunirse hacia el Padre, que al fin y al cabo son 3 entidades diferentes, pero un solo Dios verdadero. Así hemos dado una, digamos, como
un aire de todo también esa simbología que dentro de las religiones pues obviamente no se puede absolutamente tomar nada más de las escrituras como esto fue lo que sucedió así, de esa forma, sino que son acercamientos hacia digamos, como a la información que nos transmite, en este caso, las palabras de Jesús. Obviamente, cada persona puede tener su interpretación, se las comparto, y gracias por estar presentes. Vamos a ver aquí, vamos a contar el cuento rápidamente. Así es de que ahora sí traigo mi címbalo y vamos a ver qué nos susurra el cuento en el día de hoy. Y permíteme contarte un cuento. Quiero contarles que el de ayer, el cuento que leí ayer, que era Lágrimas de un bandido, fue escrito, les dije, por Fernán Caballero. Realmente esta era una mujer, Cecilia Bolt. Muchas escritoras se colocaban nombres de hombres porque las obras no se vendían si las había escrito una mujer. Los hombres no compraban libros si los había escrito una mujer. Entonces, en este caso ella fue la que asumió ese nombre de Fernán Caballero. Que voy a leer el día de hoy se llama Luis Mayafré y se llama El sombrero volador. Esperanza Eralzo, gracias a ti. Eli Guevara dice, magnífica manera de integrar las 7 palabras con mucha claridad. Gracias, Clau. A ustedes por estar presentes. Bueno, entonces El sombrero volador de Luis Mayafré. Dice así. En los lejanos tiempos del rey Ricardo Corazón de León, vivía en una casucha cercana al castillo real un viejo usurero de nombre Samuel, que no se distinguía precisamente por su honradez. Era tal su avaricia, tan grande su falta de escrúpulos, que nada lograba detener su insaciable ansia de apropiarse de lo que no era suyo. El disimulo, el engaño y la mentira eran sus armas favoritas. Todos sus amigos y vecinos estaban hartos de sus supercherías y malas artes. Siempre pedía que le prestaran objetos que jamás devolvía. En cierta ocasión, a un pobre vecino muy necesitado por los reverses que sufrieron su fortuna y su salud, le negó unas míseras monedas que en otros buenos tiempos aquel le había prestado. «Eres perverso», se limitó a decir su vecino, «pero tarde o temprano recibirás tu castigo». Esas fueron las palabras que profetizó ese vecino que vino a pedirle unas monedas que le había prestado y el avaro Samuel no se las entregó. Aquella cantinela del tarde o temprano pagarás ya empezaba a preocuparle, pero sonreía pensando lo tonta que era la gente honrada. Podía no tener bien limpia la conciencia, pero a él nada le faltaba para disfrutar de la vida a su manera. Un bolso lleno de dinero, buena mesa y magnífica cama tenía Samuel el avaro. Todo lo demás eran cuentos de nunca acabar, pero muchas veces, cuando más tranquilo y satisfecho se sentía, la importuna cantinela del tarde o temprano lo pagarás le atormentaba un poquito la cabeza. Y no se hizo esperar. Ya te voy a contar qué fue lo que le sucedió al
avaro Samuel. Un día decidió llevar a casa del sombrerero un sombrero viejo que tenía, para que le cambiaran las cintas y se lo arreglaran por poco dinero. Se lo hizo así el buen sombrerero y otro día fue a buscarlo. Ya estaba el sombrero y Samuel se dirigió donde el sombrerero a recoger su sombrero que se lo habían arreglado. En la tienda se encontró con un caballero. Este caballero había venido a comprar un sombrero para el rey. Así es de que el sombrerero muy organizadamente le entregó el que arregló a Samuel y el nuevo al caballero que venía del rey. Salieron juntos de la sombrerería y el caballero le invitó a tomar un buen trago de vino. El viejo avaro dijo, bueno, si es gratis, yo voy. No se hizo de rogar, sentándose pronto a una discreta mesita de un rincón de la sala. Apuraron presto el buen vecino, se tomaron el vinito y salieron del mesón, encaminaron cada uno por su lado. Cada uno cogió su paquete y cogieron las de Villadiego, cada uno para su casa. Al llegar a la casa, el viejo Samuel destapó su sombrero. Quería ver cómo le había quedado. Cuando se dio cuenta que era un finísimo sombrero, con plumas maravillosas, y también tenía cintas de terciopelo, tenía adornos bellísimos, chapas, raras plumas, cintas de oro y hebillas del mismo metal. Creía estar soñando, pero era realidad lo que estaba sucediendo. Lo tenía en sus propias manos y lo admiraba asombrado con sus ojos. ¡Qué descuidado es el pobre caballero! ¡Ja! Pero yo no tengo la culpa. Y no me molestaré en devolverle el sombrero. Eso sí, ¿para qué se equivocó? Esto ayudará a que ponga más atención más adelante. Así pensó Samuel el usurero. Y lo malo del caso es que en realidad no fue el sombrerero el que se equivocó. Al entregar los paquetes, pues entregó al viejo usurero el sombrero que era suyo, pero fue el propio Samuel que tomó equivocadamente, por error, el sombrero que no le correspondía, al levantarse de la silla después de beber el vaso de vino. Obsequio del aristocrático caballero, y tomó sin darse cuenta el paquete. Cuando el rico cortesano también llegó al palacio y abrió el paquete, quedó sorprendido viendo aquel viejo sombrero. Pronto adivinó lo ocurrido. Ya sé lo que sucedió. Se trocaron los paquetes. Bueno, tengo la seguridad de que cuando el buen hombre vea que se equivocó, pues va a venir a traerme el sombrero. Pasaron unos días y cuando el cortesano vio que no iban a devolverle el sombrero que había comprado por encargo del rey, decidió denunciar el caso a los guardias reales para que investigaran dónde vivía Samuel el usurero. Fueron hasta allí, lo trajeron y lo condujeron a su presencia. No encontrando los guardias el rastro del viejo, buscaron y buscaron, pero no lo hallaron. No lo hallaron. Así es de que el caballero se encolorizó demasiado y dijo, ya sé lo que está pasando. Realmente ya era hora de que él se diera cuenta que se llevó el sombrero equivocado y no lo quiere devolver. Ese viejo zorro tiene el deseo de quedarse con el sombrero.
pero yo le ajustaré las cuentas. Y llamando al mago del palacio le dijo, has de venir volando el sombrero del rey. El mago levantó su varita mágica y ocurrió lo más extraordinario del mundo. El sombrero con sus plumas, bellas plumas y su cinta y hebillas de oro salió volando del armario donde lo tenía Samuel. Atravesó la ventana y fue vuela que volarás hasta el castillo donde se encontraba el caballero. El viejo avaro daba grandes gritos ordenándole al sombrero que se devolviera, que parara el vuelo, que se detuviera, que no deseaba perder tan bella obra. Pero el sombrero seguía volando. Siguió corriendo detrás de él, siguiéndolo. Detrás obviamente no lo podía alcanzar y sin darse cuenta fue a parar al castillo donde se encontraba el caballero. Penetró en el suntuoso edificio y encontrándose frente al rico cortesano dijo encoloriza, dame mi sombrero que por arte de magia se ha venido hasta aquí volando. Samuel le dijo que ese era su sombrero. ¿Cómo te atreves a pedirlo? ¿Cómo explicas que es tuyo? El sombrerero me lo dio por error, contestó el viejo Samuel, y no se lo devolví porque si fue lo bastante tonto para equivocarse, bien merece un castigo que lo espabile. Muy bien dicho. Contestó el cortesano. También pienso que los errores merecen su castigo. Soy de tu opinión, pero oye una cosa. Mequetrefe. Este sombrero lo compré yo por encargo de su majestad el rey, y al salir de la tienda te invité a tomar un buen vaso de vino. Dejamos los 2 paquetes sobre la silla y por equivocación tomaste el que no te pertenecía. El viejo se echó a temblar al darse cuenta de que el error no fue del sombrerero, sino de él mismo. Siendo así, continuó el caballero, siguiendo tu propia teoría de castigar los errores, pues deseabas tú castigar al sombrerero, debo ahora castigarte a ti, cosa que voy a hacer con mucho gusto, y más habiéndome enterado de las 1001 supercherías que has hecho durante toda tu vida. Eres rico, sí, pero todo te lo debes a tus malas artes. Por lo tanto, irás a la cárcel o pagarás 10,000 florines de multa. No tengo los 10,000 florines, contestó desconsolado el viejo. Solo tengo 4,000. Pues tráelos, ordenó el cortesano, y los restantes los irás pagando con tu trabajo. El avaro Samuel lloró mucho por su desgracia. Pero después de tanto trabajar y ganarse cada centavo para pagar su multa y quedar libre, cambió de vida y acabó siendo respetado por todo el mundo. Y este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora dime tú qué mensaje te ha susurrado. Y quiero saludar aquí a Leni Ojeda, querida. Oye, me hacía rato, Leni, no estabas por aquí presente en Permíteme Contarte un Cuento. Y saludo también a mi queridísima profesora Bertanelia Arboleda Ruiz. Un grande, grande abrazo. Qué susurros de este cuento llamado El sombrero
Volador, de Luis Mayafre. Recuerden que cada uno, de acuerdo pues obviamente a la experiencia, nos va dejando una información, y aquí está Eli ya con su susurro y dice que a pesar de las malas acciones hay otras oportunidades para cambiar. Bueno, ella toma la última parte del cuento y sí, a través del trabajo fuerte viene, Carolina querida, un grande abrazo, qué gusto escucharte, viene y cambia cuando ya se da cuenta de que con el trabajo tiene que ganar el dinero, aparte de eso para pagar una multa, que no le queda absolutamente nada porque está pagando algo, trabajando y no se ve el dinero, pues cambia de vida, ¿no? Ese susurro que nos dice Eli Guevara. Gracias, gracias querida por estar presente, y a todas ustedes las que están presentes. A ver, ¿quién más? Antes de despedirnos. Espera. Sí, Eli. Sí. De los errores se aprende mucho, dice Ceci Pizarro. Exactamente. Sí. Lo que pasa, a veces aprendemos, a veces no. A veces cometemos 1, 2, 3, 4, 5, tropezamos de nuevo con la misma piedra, pero no cambiamos el sendero. Entonces, a veces no aprendemos, pero sí, la idea es esa. Carolina dice, todo tiene más valor cuando uno se sacrifica, el trabajo dignifica. Bueno, es una forma de ver. En este caso, sí, también él tuvo que trabajar para ganar, pues, a lo que decíamos, ¿no? Algo, un dinero que no veía, porque no le pertenecía, porque tenía que pagar una deuda. ¿Ok? Queridas, muchísimas gracias por estar presentes. Si el cielo lo permite, nos vemos mañana en Permíteme contarte un cuento. Sigan dejando aquí la información. Si quieren compartirlo también, compártanlo. Y un beso y un abrazo para todas. Chao, chao.